estuvimos mencionando que en este live se hablaría sobre la existencia del mal y Dios, cómo Dios permite el mal, por qué permite el mal. Sobre todo creo que ahorita estamos viviendo en tiempos en los que vemos cosas feas a nuestro alrededor, vemos mucha maldad, vemos pérdida, vemos eh, pues cosas dolorosas, ¿no? Y uno como humano en su duda puede llegar a preguntarse todas estas cosas: ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de esta pérdida? ¿Dónde está Dios en medio de todo lo que está pasando? Entonces, yo creo que es muy importante igual empezar haciendo una distinción eh, de lo que nosotros como seres responsables humanos tenemos eh, la oportunidad de hacer, como decidir, y en base a esas decisiones recibimos consecuencias. Creo que muchas veces podemos llegar a culpar a Dios por decisiones que nosotros tomamos. Entonces creo que es importante comenzar haciendo esa separación entre las decisiones que nosotros tomamos y nos provocamos, que pues no deberíamos culpar a Dios porque nosotros nos los trajimos a nuestras vidas, y las cosas que no podemos controlar, que clima, tsunamis, pandemias, todas estas cosas que no están en nuestras manos, ¿no? La pérdida de un ser querido, cosas por el estilo. Entonces yo creo que hay como estos dos lados de la moneda en los que muchas veces podemos llegar a culpar a Dios, a dudar de Dios, dónde está Dios en medio de esto. Y pues bueno, quiero comenzar yo preguntándote, antes que nada, pues es una conversación íntima. ¿Tú en algún momento, ya sea durante la pandemia, ya sea durante tu caminar con Dios o en tu vida, en tu juventud, llegaste a dudar de Dios, de su bondad? ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Cuéntanos un poquito de tu proceso. Claro, sí, vamos a abordar un tema bastante complicado, bastante profundo, Caleb, gracias a Dios. Y recuerdo claramente, ¿verdad? Te había comentado y creo que en una entrevista pasada hablamos acerca de qué pasó con mi vida como a los 13, 14 años de edad, que me decepcioné completamente de la religión, porque jamás en nuestra vida, cuando éramos católicos de niños, nunca abrimos la Biblia, ni la conocía la Biblia. Teníamos a una Biblia ahí en un mueble en la casa con un candado, y hasta que viniera el cura o el arzobispo, que era muy amigo de mi papá, la podía quitar. Entonces, en todo este tiempo que practiqué el comunismo, ¿verdad? Y que abracé el ateísmo, más que nada, recuerdo claramente que no encontré preguntas. Por ejemplo, tú le vas a preguntar ahorita a un ateo, bueno, ¿cuál es el problema de la maldad del ser humano? ¿Cuál es el problema que existe del mal del ser humano? Y ellos no tienen respuestas. Y es interesante que todas estas preguntas nos las hacen a nosotros los cristianos. O sea, de cuál es el origen del universo, a dónde se dirige el mundo, qué es lo que le da realmente un sentido y propósito a tu vida. Hace 2 días, Salem y yo estábamos viendo la vida de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el ateo, y estábamos impresionados de qué forma este hombre se le muere su hermana, se le muere su papá. Su papá era pastor luterano de Friedrich Nietzsche, que es el padre del ateísmo del siglo XX. Gracias a él, a Nietzsche, el nazismo y Hitler, Mussolini, Stalin, todos estos dictadores de izquierda comunistas se basaron en la filosofía nietzscheana de su libro Así hablaba Zaratustra. Y se le muere el papá a Nietzsche, y como no tenía explicaciones de por qué se murió su papá, y le preguntaba a Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá, que era pastor luterano?
se murió de un problema del cerebro muy, muy grueso, el papá de Nietzsche. Entonces, él dijo que él no quería saber nada de Dios y que quería buscar el sentido y el propósito de su vida. Primero lo buscó en la felicidad y no encontró la felicidad. Después se enamoró de una muchacha rusa que no le hizo caso y en el amor tampoco está el sentido. Después comenzó a oír las óperas de Ricardo Wagner, de Richard Wagner, y entonces fue a oír una en vivo, a Wagner, y cuando vio en el teatro toda la gente que estaba ahí sentada, que era la mayor parte de la media clase alta, se decepcionó de Wagner porque decía que Wagner no debería de juntarse con esa gente rica y se decepcionó de la música. Y sabemos finalmente, para no hacer el cuento largo, que el padre del ateísmo, el padre de la desesperación por no tener respuestas, se volvió loco. Lo tuvieron que internar en un hospital psiquiátrico. Entonces, las respuestas a estas preguntas, ¿por qué permite Dios el mal? ¿Por qué permite Dios que muchas veces se lleve a nuestros seres queridos? ¿Por qué permitió Dios en Indonesia hace algunos años que casi más de 25,000 niños murieron con el tsunami que llegó hasta la India? Una vez me preguntaron en una conferencia que di en un desayuno, varias personas ateas, que yo les diera una respuesta y les contesté, bueno, cuando nosotros entendemos que Dios es mucho más grande que nosotros, que sus pensamientos trascienden completamente la finitud y la limitación de nuestro intelecto, entonces tenemos que entender que para poder comprender cosas que racionalmente no tienen respuesta, busquémoslas en la Biblia. Y la Biblia claramente nos habla que muchas veces Dios permite, por ejemplo, que niños como los del tsunami, que fueron miles de niños, se los llevara, porque en Indonesia, que es un país de la mayor parte de musulmanes y donde casi en Singapur en aquel tiempo estaban dedicados a la prostitución infantil, Dios decidió mejor llevarse a esas criaturas que crecieran dentro de la prostitución o que los fueron a vender. Entonces, el acto que Dios hizo en ese tiempo de llevarse a miles de niños que la gente no entendía por qué, lo comprendemos después. Fue un acto de la misericordia de Dios. Prefirió Dios llevarse a esas criaturas que dejarlas sufrir en este mundo. Esto es solamente un botón de muestra y un ejemplo de cuántas tragedias nos asomamos para ver por qué las permite Dios. Y vemos que hay una sabiduría detrás de cada cosa que hace Dios que no lo alcanzamos a ver en el momento de la situación o de la tragedia. Y después ya lo podemos comprender. Si Nietzsche se hubiera esperado, filósofo ateo, a saber por qué Dios se llevó a su papá de un problema del cerebro, hubiera descubierto que si el papá se hubiera quedado vivo, iba a sufrir muchísimo más a que se lo haya llevado Dios. Entonces, el hecho que Dios se ha llevado al papá de este ateo fue un acto de misericordia realmente, porque iba a pasar una vida, ¿verdad?, miserable, sufriendo, y muchas veces Dios prefiere, antes de que se perpetúe nuestro sufrimiento, llevarnos a casa antes de tiempo. Tenemos otro ejemplo claro, ¿verdad? Cuando vemos que hay mucha gente que se le muere un pariente o se le muere un hijo, ahora con la pandemia, cuántas personas han muerto a través de esta supuesta pandemia, y nos damos cuenta que muchas veces todos tenemos que morir. Dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahora, si Dios es el creador y Él es el único que tiene el derecho de llevarnos a casa como a Él le dé la gana, ya sea niños, jóvenes, grandes, media edad, tercera edad, entonces, ¿cómo podemos discutir con el creador de la vida que Él nos pueda quitar la vida en el momento y de la forma que Él considere que ya llegamos al final? O sea, todos vamos a morir ya de enfermedades, de accidentes, otros asesinatos, otros como mártires, pero todos tenemos que enfrentar la muerte. Y la forma como nos muramos depende de Dios. Y todas estas circunstancias nos hacen voltear, Caleb,
para preguntarnos exactamente por qué Dios no detiene la maldad, la destrucción, los sufrimientos. Y aquí tenemos ya que regresar al origen de la creación. La Biblia dice claramente que cuando Dios creó a los ángeles, los creó en las mismas circunstancias que nos creó a nosotros. En otras palabras, Él cuando crea a las criaturas, como a los ángeles o como a los seres humanos, nos ha creado con un potencial interno donde podríamos nosotros rechazarlo o aceptarlo. Ahora nosotros, si no hubiéramos conocido la maldad, ¿cómo podríamos conocer la misericordia y la gracia de Dios? Ahora que muramos y disfrutemos el reino milenial de Cristo, ¿cómo podemos, si no hubiéramos atravesado un valle de sombras y de muerte, cómo podríamos compararlo con la felicidad que vamos a tener? Entonces Dios permite que el lado malo de la vida, que es la maldad, que es el sufrimiento, lo experimentemos para que podamos compararlo con las bendiciones que Él tiene para nosotros, aún ya ahorita como cristianos. ¿Cuántos cristianos, verdad? Podemos comparar que nuestra vida es muchísimo mejor que antes, que vivíamos en el mundo, etcétera, etcétera, porque conocimos la maldad, conocimos el pecado, conocimos el sufrimiento, conocimos las consecuencias que tienen las drogas, el adulterio, la pornografía, usar el sexo antes del matrimonio. Ahora que somos cristianos, lo podemos nosotros comparar y darle gracias a Dios. Entonces, vamos a ver más adelante a ver otros ejemplos, Caleb, pero más o menos esta sería una buena introducción para que nos ubiquemos claramente y entendamos que estamos en un mundo caído, un mundo de pecado, donde suceden cosas malas, no por causa de Dios, sino por causa de nuestras malas decisiones. Cada vez que un ser humano toma, una persona se divorcia, una persona mata, una persona roba, una persona usa el sexo antes del matrimonio, tiene que haber consecuencias morales, y esas consecuencias no le echamos la culpa a Dios. Sí, muy bueno, pa. La verdad es que yo puedo admitir que también he llegado a tener esas dudas en mi vida. Creo que todos, creo que es una pregunta que suele surgir en nuestros corazones y mentes. Incluso hace unos meses, pues ya siendo íntimo, te cuento para que pues me puse a pensar y a dudar en el momento en el que lo he contado muchas veces, tú lo sabes, se lo he contado a ustedes, que no quería vivir y todas estas ideas que tenía en mi cabeza sobre el por qué no quería seguir aquí y el intento como de irme de aquí. Yo le decía a Dios, o sea, ok, tú eres un Dios que apoya el libre albedrío, un Dios sobre el libre albedrío, que nos otorgó como regalo el libre albedrío, porque eso es lo que hace su amor, nos da la libertad de escoger, ¿no? Pero yo le decía, pero a mí no me diste la libertad de escoger de venir a este mundo o no. O sea, yo nací porque nací, porque no tuve yo esa oportunidad de escoger ese libre albedrío. Entonces pensé a dudar y a tener toda esta lucha con Dios en mi mente y le decía, entonces ese libre albedrío está limitado, solo aplica para ciertas cosas y no para todas, como por ejemplo yo al decidir nacer, no me diste esa oportunidad de escoger. Y esto llevó a otras dudas, el cual también pues acabé pensando en lo de por qué Dios permite el mal. Y como decía, o sea, son cosas que llegamos a pensar como humanos. Incluso después de años de caminar con él, creo que a veces llegan esas duditas, esas preguntas, porque a veces llegamos a estar tan consumidos por lo que está pasando a nuestro alrededor que nos olvidamos de la bondad de Dios, ¿no? Ahorita tú decías, todo comenzó en el Edén, o sea, en el principio, y vemos cómo en el principio eh, dentro de ese amor que Dios nos tiene, porque el verdadero amor te lleva a la libertad, a la verdadera libertad.
Y dentro de ese amor nos dio la habilidad de escoger. Obviamente esa elección fue la que nos trajo todas estas consecuencias. El mundo se volvió un lugar roto, quebrantado, lleno de dolor, lleno de suciedad, lleno de todas estas cosas con las que vivimos, ¿no? Y todo fue debido, como decía, a nuestras consecuencias, pero hay cosas también que están fuera de nuestro control, como tú ahorita mencionabas, tsunamis, terremotos, cosas que no podemos controlar, pero que de alguna manera, debido a esa decisión en el principio, entraron todas estas cosas que incluso no podemos controlar. O sea, yo creo que en el Edén no existían los tsunamis, no existían los terremotos, no existían todas estas cosas que suceden hoy en día, porque vivían en la perfección con Dios. Pero a pesar de todo esto, o sea, la pregunta, si el mal es malo, pues absolutamente, ¿no? O sea, y si Dios es bueno, absolutamente, porque no hay otro Dios con heridas. O sea, piensa en esto, no hay otro Dios con heridas. Claro, Nuestro Dios es el único Dios con heridas. Entonces, decirle a Dios, ¿por qué permitiste esto? Le estás tú preguntando a Dios desde una posición de dolor, de frustración, y Él ha atravesado ese dolor. claro, Entonces, Él sabe lo que estamos viviendo, Él sabe lo que claro. estamos atravesando. Nuestro Dios es el único Dios con heridas. Entonces, Él no solo sufrió por nosotros, Él sufrió con nosotros, ¿no? Y Dios sabe, pues, o sea, yo realmente creo que Él sabe lo que está haciendo a través de todo, incluso en este año, en el pasado, en el antepasado. Y mi pregunta es si confiamos en Él en esa oscuridad. O sea, ¿realmente sabemos que Dios está ahí con nosotros? Esa es su existencia, cuando está ahí con nosotros. Y sabemos que Él es bueno, ese es su carácter, ¿no? La respuesta yo creo que no es filosófica, la respuesta está en Jesús, Sabemos que Dios está ahí, sabemos que Dios es bueno porque Él es el Padre de Jesús, lo que significa que no siempre sabemos lo que está haciendo, pero sabemos porque confiamos en Él y Él sabe lo que está haciendo. Entonces, pues las circunstancias van a cambiar, pero la bondad de Dios nunca va a cambiar. No importa dónde estemos, en el valle, en la montaña, en la incertidumbre, en lo cierto, Él es siempre bueno y Él es siempre fiel, ¿no? Entonces yo creo que es más una cosa de aferrarte a esa fe, de creerlo como Abraham, tener esperanza en contra esperanza, ¿no? O sea, incluso en momentos en los que no entendemos, pues aferrarnos a Él y creer que Él está con nosotros, creer que Él sigue siendo bueno. Y pues ahora sí que te quería preguntar igual otra vez para lo de en este año pasado, si en algún momento tú llegaste a tener esa pregunta de Sí, ahora por qué aquí, Dios, de por qué es que Dios aquí permitió ahorita, esto. sí, es que ahorita ya hay como 5 o 6 preguntas en todo lo que me acabas de contar y dame chance, ¿no? De ir poco a poco, de Pero ir poco a me poco contó algo. desarrollando. Por ejemplo, comenzaste diciendo que habías tenido una época en la que le preguntaste a Dios, ¿no? Que por qué tú no le pediste permiso para nacer. Y hace aproximadamente 5.500 años alguien se te adelantó, porque en el libro de Job, Job hizo la misma pregunta en el capítulo 3 del libro de Job. Él dijo cuando enfrentó el sufrimiento, cuando perdió su familia, perdió su dinero, perdió todo. En ese momento Job dice en el capítulo 3, versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz? O expiré al salir del vientre, ¿por qué me recibieron las rodillas y los pechos para que mamase? Es lo que le pregunta Job a Dios. Y vemos nosotros que en todo el libro de Job se desarrolla precisamente este tema tan importante que estamos abarcando en este momento,
porque él no encontraba respuestas al sufrimiento. Y para acabar de amolar, llegaron tres filósofos, tres amigos de él, para tratar de culparlo y hacerle ver que tal vez él estaba sufriendo porque había pecado en su vida. Y actualmente también sucede lo mismo. No siempre cuando una persona sufre o un cristiano sufre o hay una tragedia en un cristiano, no siempre tengamos mucho cuidado, significa que sea un pecado en su vida o que Dios lo está castigando. Hay muchas veces que sí, hay muchas veces que no. Y por eso, como no sabemos, tenemos que tener cuidado de no juzgar a nadie. Entonces, los amigos de Job lo juzgaron equivocadamente y pues uno no puede decirle a Dios, ¿verdad? ¿Por qué nací? Porque Dios es soberano. Y si Dios nos ha permitido la vida, vamos a descubrir cuando encontramos a Jesucristo por qué permitió Dios que naciéramos. Tal vez en la época en la que tú atravesaste, en la que atravesó Job, no podemos ver, repito, la razón, la causa de por qué Dios, pues, para qué nací. Yo me pregunté muchas veces, me lo preguntaste tú también, si alguna vez yo atravesé eso, hasta los 27 años que yo me convertí a Cristo, le hice tantas preguntas a Dios, por eso me hice ateo. Señor, ¿por qué nací? O sea, ¿para qué sirvo? Probé ser esto, probé ser aquello, probé ser cantante de ópera, probé ser charro, comunista. Hasta Bueno, anduve en torero, ¿no? tantas, perdón, Hasta torero. hasta torero, ¿verdad? Entonces, es en esa búsqueda, pero cuando encontramos a Jesús, sabemos que llegamos al final y ahora muy bien. Ya teniendo a Jesús en nuestro corazón, Él comienza a despejarnos la mente, las tinieblas que todavía están muy densas y pesadas en nuestra manera de pensar, y comenzamos a ver que se comienza a correr la cortina y tanta nubosidad que teníamos enfrente, y comenzamos a ver la luz. Es lo que tú acabas de decir hace un momento, el amor es la luz, o sea, y la libertad. Jesús dice, el día que conozcas la verdad, los hará libres. Entonces ahora ya podemos darle gracias a Dios y ahora ya llegamos a lo que Pablo decía en Filipenses capítulo 1. Para mí el vivir es Cristo. Pablo dijo, Señor, yo quiero seguir viviendo para ti. Y lo pedimos todos los cristianos. Queremos vivir, yo le he pedido todos estos últimos meses a Dios, Señor, permítanos una remontada. Me acuerdo cuando iba el Barcelona perdiendo una vez 4-1. No sé si tú te recordarás ese partido que de repente con 4-1 abajo, cuatro goles el Barcelona, remontaron al 6-4, creo, a más o menos llegó eso. Nos dio tanto gusto, ¿verdad? Porque somos barcelonistas, ¿no? Americanistas también, para pues, echar un poco de soccer, ¿verdad? Pero le he dicho lo mismo a Dios yo, Señor, permítenos remontar. O sea, ahorita parece que el tsunami y las muertes y esto y el otro, y tapados y no hemos salido por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Y como que ahorita está comenzando a despejarse, ya se abren los restaurantes, se van a permitir las iglesias, ya abrimos en el norte y en el sur la iglesia, la semana pasada en Toluca, estamos teniendo al 30-40%, la gente está ya ávida de llegar a la iglesia, de cantar todos juntos, de abrazarnos, de abrazar a nuestros abuelos, abrazar a los de la tercera edad, etcétera, etcétera. Y estamos dándonos cuenta que Dios tiene algo para nosotros muy especial. Y Pablo le dijo a Dios, bueno, si el vivir es esto, el morir es ganancia. Entonces, no, el ser humano no podrá jamás encontrar la razón de su existencia, la razón o el sentido que la vida tiene sin Jesucristo. Es imposible. Separados de Él, Juan 15:5, nada podemos hacer. Entonces, tenemos que entender esto, ¿verdad? Y ya siendo cristianos, tener esta relación continua con la palabra, con la Biblia, es nuestro único contacto con Dios para que pueda, a través de la consolación y la enseñanza de las Escrituras, tener esperanza. Sí, sí, pa. No sé tú qué opines de esto, pero hay momentos en los que es demasiado como abrumador y doloroso, situaciones y eventos que suceden en ti, alrededor de ti,
Y dentro de lo que estamos hablando, que por qué Dios permite el mal, comienzan estas dudas. Y yo siento que muchas veces habrán preguntas que nos haremos hacia Dios y que solo sabremos cuando estemos con Él, ¿no? O sea, Claro. que hay cosas que no, realmente no sabremos en su totalidad aún, hasta que podamos comprenderlo desde una perspectiva eterna, estando con Él. Yo siento que todo tendrá sentido, y mientras tanto en esas cosas a las que pues no entendemos aún y nos duelen, pues aferrarnos a Él a pesar de ello, ¿no? Como decíamos, o sea, aferrarnos, estar en Él, confiar en que Él sabe mejor, el que Él tiene control, en que Él conoce todo, en que Él está presente. Entonces, es confiar en su corazón cuando no podamos ver su mano, ¿no? Claro. Confiar en su carácter, confiar en lo que Él es cuando no podamos ver esa mano. Entonces, eh, pues yo, por ejemplo, o sea, que estoy aprendiendo y quiero seguir aprendiendo a que no importa lo que vea, siempre elegir la fe, ¿no? Que no importa lo que sienta, elegir siempre la fe. Hay un Que incluso, pasaje, hay un pasaje, Caleb, en el libro en el Antiguo Testamento, donde está el profeta pidiéndole a Dios eso: Señor, no entiendo lo que va a pasar, no entiendo por qué está pasando lo que está pasando, y todavía a pesar de todas estas cosas que iban a suceder, le dice Dios: bueno, es que tú tienes que entender una cosa, ¿verdad? Tú tienes que saber que es en el libro de Habacuc, Entonces, esto era un relajo en la vida de Habacuc. Esto va muy relacionado con lo que me estás comentando. Y había desgracias, violencia por todos lados en el área de Habacuc. Y le pregunta Habacuc a Dios qué está pasando. Entonces, Dios le dice a Habacuc creyendo que Dios le va a contestar y le va a decir: bueno, me está pasando esto y por aquello. Le dice Dios: viene un ejército que son los babilonios y van a acabar con ustedes. Y dice Habacuc en el capítulo 1 de su libro: ahora sí que estoy peor que antes, porque te estoy preguntando que me des una razón de por qué pasa lo que pasa, y ahora me contestas que viene algo peor todavía. Y entonces la confusión de Habacuc, del profeta, aumenta, pero en el capítulo 2 dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. Es la primera vez en la Biblia, Caleb, que aparece en Romanos y en Hebreos después esa frase: el justo por la fe vivirá. Entonces, tú lo acabas de decir en este momento, es la fe lo único que nos sostiene, el saber que Él murió en una cruz, que Él resucitó y que vamos pronto a estar con Él. Este pensamiento, esta convicción, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es lo que nos va a sostener. Y eso es lo que precisamente decía David en el Salmo 27, que me encanta. Salmo 27, versículo 14 y 15, 13 y 14. Salmo 27, 13 y 14. Dice David: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová. ¿Qué fue lo que sostuvo a David para que no desmayara? Saber que Dios es bueno y que nos va a sacar del agua, no nos va a dejar que nos ahoguemos. Cuando sintamos que nos quemamos, no va a permitir que nos quememos. Cuando estemos nos sentemos acorralados, arrinconados, desesperados, no vamos a estar angustiados, perseguidos, mas no desamparados. Y dice David: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón, espera en Jehová. Entonces, esto es lo que tú acabas de decir. Tú acabas de darle la clave a todo. Es nuestra fe lo que finalmente nos va a sostener, nos va a fortalecer para que podamos nosotros estar firmes hasta el final de nuestra vida. sí, como un ancla, ¿no? La fe te Es un ancla ancla. en aguas agitadas. El hecho de Exactamente, que Caleb. es que vivimos en un mundo que está en constante cambio, ¿no? O sea, todos los días, un gran ejemplo de eso fue el año 2020,
que sucedieron tantas cosas dentro de solo un año, ¿no? Y eso Incierto, solo, ha sido el año donde ha sucedido todo. o sea, eso es un gran ejemplo de cómo vivimos en un mundo que puede cambiar de la noche a la mañana, o sea, que está en continuos cambios, Exacto. para bien, para mal, pero es inestable. Entonces, en un mundo así, pues tenemos que estar cerca de un Dios que no cambia para encontrar esa estabilidad, ¿no? Eh, Claro. entonces, ¿tú dirías que el secreto para mantenerte anclado en un mundo lleno, pues, de cosas dolorosas, de mal, de maldad, sería la fe? ¿Hay algunas otras cosas que a ti te hayan servido o que tú puedas aconsejar, como herramientas para mantenernos, eh, pues cerca de Dios, anclados, Sí, o firmes? sea, en la Biblia vamos a encontrar todas estas respuestas. Por ejemplo, ¿cómo acaba el libro de Job? ¿Cómo acaba este hombre que pierde a sus hijos, que pierde su dinero, que pierde, que se queda sin nada y además con una enfermedad que era como una úlcera que tenía de los pies, de la punta de la cabeza a la punta desde la punta de los pies, perdón, hasta la punta de la cabeza? ¿Cómo podía Job terminar su vida amargado? Señor, para eso nací, me hubieras mejor llevado, hubiera yo abortado. Y cuando él comienza a enfrentarse con Dios y Dios le comienza en el capítulo 37 en adelante, son 42 capítulos los libros de Job, Dios le comienza a decir, a hacerle preguntas: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En el capítulo 38. O sea, ¿cuál es la respuesta? Pues no había nacido, ¿verdad? Oye, ¿tú conoces la vida de todos los animales, del león, del caballo, del avestruz, del pavo real? Y Dios le comienza a enumerar casi todos los animales, un número bárbaro de animales, una cantidad de animales que Job nunca se imaginó el conocimiento tan grande que tenía Dios. Y entonces Dios le está tratando de decir a Job: yo conozco los pajaritos, es una creación mía, ellos no juntan ni guardan para el otro día y yo los alimento. Entonces comienza Job a entender que detrás de todo este sufrimiento que él estaba atravesando, había un propósito muy grande que él, en su finitud, en la limitación de su comprensión, no lo podía todavía asimilar. Y en el capítulo 37 dice el versículo 19: porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. O sea, mientras nosotros batallamos preguntándole a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? No podemos ordenar nuestros pensamientos por tantas tinieblas que aún están en nuestra mente. Dice el versículo 20 del capítulo 37 de Job: por más que el hombre razone, quedará abismado. Por más que tratemos en nuestra finitud y limitación intelectual, pensante, tratar de dar respuestas a muchas cosas que Dios nos las va a dar mucho después, o tal vez una semana, o tal vez meses, o un año después, no vamos a pelear contra Él. Ok, mientras viene la respuesta, mientras entendemos qué está pasando y no lo entendemos ahorita, ¿qué nos va a sostener para tener la paciencia y esperar que Dios nos diga: permití esto por esto, y podamos decirle: Señor, ahora lo entiendo, gracias a Dios, ahora mi mente queda un poco más expandida ante tu profundidad de tu sabiduría y de tu conocimiento? Durante este lapso de tiempo, ¿qué vamos a hacer? Creer en Él. La fe es lo único que nos puede sostener. Yo sé que mi Señor vive, dice Job, y sé que aunque deshaga mi cuerpo y aunque yo me muera, en mi carne he de ver a Dios algún día. Yo sé que mi Señor me resucitará y lo voy a ver. Y esto va a pasar pronto. La vida pasa rapidísimo y los sufrimientos vendrán en la noche, pero en la mañana vendrá el gozo y la alegría. Sí, así es, Pablo, creo. Eh, Hay una teoría, se está escuchando mucho, por lo menos yo la he llegado a escuchar mucho, que habla sobre Dios siendo el creador del mal. Ahora,
lo que se está usando como excusa para esa, esa manera de pensar es que Dios siendo Dios, todo está bajo su control, ¿no? O sea, que nada se le escapa de las manos de su control. Entonces, cuando el mal fue creado, no fue cosa que se le escapó de sus manos ni de su control. O sea, que No, lo no, no fue permitió. creado el mal, ¿eh? El mal No, no fue creado. ajá, esto es lo que la teoría Sí. dice, eh, que él permitió que se formara el mal, pero eso lo hacía partícipe como creador del mal. Entonces, no sé si muchas personas igual pues estén en estas teorías, como divagando en estas teorías, pensando si él fue el creador del mal, eh, metiéndose lo que se está usando para probar que, bueno, entre comillas, probar que sí fue el creador del mal. ¿Tú qué dices sobre eso, Pa? ¿Cómo Claro. responderías a esa teoría que se está escuchando mucho hoy? Sí, ya tenemos pocos minutos. Entonces, mira, cuando Dios creó todas las cosas, Él tenía tres opciones. Esto es muy importante para toda la gente que nos está escuchando. Dios pudo no haber creado nada. Primera opción, porque Él no necesita nada, ¿verdad? Él podía haberse quedado Padre, Hijo y Espíritu Santo por la eternidad y como Dios no necesita de nadie ni de nada. No, opción número dos, Dios pudo haber creado un universo donde no existiera el mal, donde no existiera el pecado, donde no hubiera sufrimiento, donde no hubiera lágrimas, donde no hubiera muerte ni enfermedades. Y número tres, Dios permitió y Él quiso crear un universo donde el mal pudiera tener acceso a todo el universo. La pregunta es la siguiente, si nos fuéramos Dios, ¿qué hubiéramos escogido? Esta pregunta me encanta hacérselas a los estudiantes de teología en los seminarios. Y si alguien dice, bueno, yo me hubiera preferido que Dios no creara nada, ¿para qué creó algo Dios? Ok, la respuesta es completamente, es un silogismo filosófico porque no se puede comparar la nada con lo algo. A Job le preguntó lo mismo, ¿por qué mejor no fui abortado? ¿Para qué nací? O sea, no podemos comparar el no haber nacido con el haber nacido y tratar de saber qué fue mejor. Porque, repito, ya que fuimos nacidos y que entendemos por qué nacimos, entendemos la razón por la cual Dios nos creó. Entonces, decir que no hubiera creado Dios nada, ¿verdad? Filosóficamente es una imposibilidad. Número dos, bueno, yo hubiera escogido que Dios no permitiera el pecado y que no hubiera habido tristeza ni el mal en el mundo. Muy bien. Si Dios hubiera tomado esa opción, seríamos todos robots, seríamos títeres, porque Dios nos hubiera programado para que le amáramos mecánicamente. Pero Dios escoge la tercera opción y estamos hablando de un Dios infinitamente sabio, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y Él consideró que permitir que entrara el mal era la única forma de que conociéramos su amor. O sea, vamos a darnos cuenta que fue el amor de Dios lo que lo impelió a Él, lo que lo motivó, lo que lo movió para que pudiera permitir el mal. Porque si el mal no hubiera entrado, nunca hubiéramos conocido la cruz. La gracia. Nunca hubiéramos conocido la gracia. ¿Cómo podíamos comparar algo con el amor de Dios en la cruz si no hubiéramos conocido la maldad y lo que ha hecho el mal en nuestras vidas? Entonces, démosle gracias a Dios, ¿verdad? Porque gracias a esto, ¿verdad? A su infinita sabiduría, Él permitió que el mal entrara para que pudiéramos nosotros comparar y entender de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que nos escuche y nos ve en este momento, cualquiera de ustedes que creen en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Wow, buenísimo, Pa, me encantó lo que dijiste. Es que solemos verlo siempre por la superficie, pero la sabiduría de Dios detrás de todo lo que hace y ha hecho
como ahorita nos compartiste, ¿no? O sea, las razones por el cual Dios actúa como actúa y que hay revelado en la Biblia, este, es increíble una vez que comienzas como Job, como lo llevó en todo ese proceso, comprendiendo un poquito el corazón de Dios, cómo pensaba Dios, por qué hacía lo que hacía Dios, y Job pudo llegar a ver, ¿no? Porque al principio vio por la superficie, vio lo que perdió, el dolor, lo que le causó y todo lo que pasó. Pero una vez que comenzamos a comprender esto, ahorita que dijiste lo de si no hubiera permitido que la maldad entrara, no hubiéramos conocido la cruz, la gracia, a mí eso me vuela a la cabeza. O sea, es como una moneda, ¿no? Una moneda tiene dos lados y una moneda no es una moneda solo con un lado. Entonces aquí la luz, la oscuridad, ¿no? Son ambos requeridos para hacer ese contraste, ese punto de comparación y poder apreciar uno de los lados de la moneda, que en este caso sería la gracia, el amor, la luz, la verdad, todo lo que Dios nos da y es. Entonces, pues, eh, gracias, Pa, por compartirnos eso. Eh, Igual antes de acabar, si gustas, pues dando palabras de ánimo para las personas que estén dudándolo, que estén dudando incluso de su existencia, si Dios realmente existe. O sea, dejemos el por qué permite el mal, que estén dudando si realmente existe dentro de lo que están atravesando, viendo o lo que les haya sucedido. Yo igual quiero decirles pues que yo creo que Dios no está enojado, o sea, yo creo que cuando Él creó la tierra, Él la hizo buena, pero tenemos a un enemigo que vino y sembró espinas en esa tierra, mas Dios tenía un plan. Él sembró a su hijo y lo veremos florecer y revertir el daño que causó el enemigo. El Padre permitió que sobre Jesús cayera todo el peso de la ley, de su enojo, de su ira, para que sobre nosotros cayera todo el peso de su gracia. Entonces, yo creo, Pa, igual que nunca estamos lejos del corazón de Dios, ni de su cuidado, ni de su atención. O sea, que sus ojos amorosos siempre están puestos sobre nosotros, incluso en nuestra hora más oscura, ¿no? Y las noticias que hoy escuchamos hoy en día pues te dicen siempre lo mal que está pasando en el mundo. Seamos honestos, la mayor parte de la mayoría de las noticias es lo que transmiten, malas noticias. Pero la Biblia te dice lo que Dios está haciendo. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué actividad te estás llenando? ¿De qué actividad estás mejor informado? Y necesitamos para estar arraigados en la esperanza del Evangelio y darla a conocer más de lo que nos quejamos del estado de nuestro mundo, ¿no? O sea, mucho nos hemos enfocado más en hablar sobre lo mal que está el mundo, pero la gente no parece darse cuenta que su opinión del mundo es también una confesión de su carácter. Entonces, en un mundo lleno de malas noticias, el mundo necesita las buenas noticias. Necesitamos a Jesús, nuestra solución, vida y esperanza, ¿no? Entonces, ¿en qué nos enfocamos más? Es mi pregunta, ¿en qué nos estamos enfocando, no? Y pues, Claro. no sepa, si quieres decir algunas palabras de ánimo para cerrar y lo que tengas en tu corazón sobre esto. Claro, que el Dios de la paciencia y el Dios de toda consolación consuele en este momento a todas las familias que están sufriendo, que están atravesando la pérdida de algún ser querido, que sepan que Jesús es la resurrección y la vida, que Él vino a este mundo a pagar lo que nosotros deberíamos de haber pagado por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que ese Dios del consuelo y la consolación consuele tu corazón en este momento, que pueda traer a tu vida esa esperanza que necesitas como un ancla para tu alma,
para que puedas permanecer flotando en este océano que nos rodea de confusión, como decía el Salmo 23, David, aunque ande en valle de sombras y de muerte, estamos en un valle, la vida es, por todos lados oímos muertes todos los días, ya sea de accidentes, de pandemias, de enfermedades, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo oímos, ¿verdad?, amenazas, terrorismo nuclear. Estamos en un mundo muy, muy complicado y tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quitamos los ojos de Jesús como los quitó Pedro cuando le dijo a Jesús, ven y camina sobre el agua. ¿Y qué le pasó a Pedro? Comenzó a caminar y cuando quitó los ojos de Jesús y los puso en el agua, se comenzó a hundir. Así nos va a pasar a nosotros. Si quitamos los ojos de Jesús y comenzamos a ver todo lo malo que está pasando en el mundo, nos vamos a hundir. No vamos a permanecer flotando. Entonces, el secreto es lo que dice Hebreos 12, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, en Él, que Él sea nuestra pasión, apasionados por la verdad, que podamos acostarnos dándole gracias, alabándolo y sabiendo que mañana va a ser otro día, va a traer otro afán, pero yo voy a dormir hoy como angelito, porque soy su hijo, porque no tengo por qué preocuparme echando toda mi ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros y esa es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Verdad? La seguridad, la certeza de algo que viene y aunque no lo podamos ver, estamos convencidos por las promesas de Dios en su palabra de que se van a cumplir. Y Jesús nos ha dicho, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no tengas miedo de nada en la vida, porque yo soy la resurrección de la vida y lo más que nos puede suceder es morir. El morir es ganancia para nosotros. Sí, amén. Sí, pa, amén. Muchas gracias por compartirnos sobre este tema. Tú escribiste un libro, pa, que se llama Dios y la existencia del mal, hace unos años. Ah, pues ahí está. Yo comencé a leerlo hace unos años, cuando comencé a tener todas estas dudas de por qué Dios permite el mal, la existencia del mal, ¿no? Todas estas preguntas que solemos hacernos sobre la bondad de Dios y el mal, por qué ambas existen y por qué Dios, etcétera. Es un libro que respondió muchas de mis preguntas y me ayudó a navegar más profundo en la sabiduría de Dios, el por qué, como ahorita nos compartías, permite varias cosas suceder, etcétera. Entonces, pues, animar a las personas igual, si no han leído su libro, está buenísimo, estoy seguro que les va a ser de mucha bendición, que responderá muchas de sus preguntas, como lo hizo conmigo, y pues no sepa si quieres decir algo sobre tu libro. Y lo pueden conseguir en Amazon o también en Editorial Berea, B con B de bueno, Editorial Berea. Ahí pueden encontrar todos los libros que hemos escrito. Ahorita estoy escribiendo uno sobre la creación de Dios y otro sobre el anticristo, que tal vez vaya a salir a finales de este año. Pero este libro, Dios y la existencia del mal, lo pueden encontrar en Amazon o en Editorial Berea. Y ya se están traduciendo también a 6 idiomas más. Wow, increíble, qué padre, Pai, qué bendición. Felicidades, gracias por ser ese oasis en el desierto, esa voz en el desierto, en medio de tantas dudas, preguntas, pues que podamos acceder a este tipo de información. Gracias por hacerlo disponible para muchos. Y pues muchas gracias, Pa, también por este tiempo, por el episodio y por abrirnos tu corazón, contarnos un poco igual de tu proceso en cuanto a este tema. Y pues espero que pronto podamos volver a tener Claro que sí. otro episodio de conversaciones íntimas. Con mucho gusto, Caleb. Estamos para servirlos de veras.
Pues órale, pa. Pues les mando un abrazo y saludos a todos. Igualmente, besos a todos por la casa. Cuídense. Gracias, 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 gracias.